Bien, Sí. bien. ¿Se ve todo en Listo. orden? No teníamos, no hacíamos esas cosas. De calidad. ¿Se ve bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bien, bueno, la clase de hoy, como ven, es de reacciones. Es la unidad 6 y es la más larga y la más complicada de todas. Eh, o sea, para aprenderla tiene una banda de tiempo porque si entra en el segundo parcial o bien en el final y tipo por ahora se van a desentender un poco de esto, pero está bien como dar una base para arrancar no de cero, digamos. Bueno, una reacción química se representa mediante su ecuación que va a cargar una cierta información. Entre eso va a ser la fórmula de cada sustancia que participa en ella. Del lado izquierdo vamos a ver siempre los reactivos y del lado derecho los productos. En este caso tengo una reacción que es magnesio con agua, que da hidróxido de magnesio y dihidrógeno. ¿Sí? Otra información que se destaca en la ecuación de la reacción o que se suele destacar o se busca destacar son los estados de agregación de cada una de las especies. Se pone así entre paréntesis chiquito, tipo subíndice de la sustancia y tienen estos distintos casos. Acá me busqué una reacción que tipo tenga todos los estados de agregación posibles, digamos. Son sólido, líquido, gas y AQ serían solución acuosa, o sea que es una sal, digamos, que está disuelta y bueno, normalmente estaría disociada, pero eso, quédense que con la sal, cuando dice AQ, es que está disuelta y nada más. Hay otro caso que es entre paréntesis, dice dis, que no lo nombra el libro, así que no lo quise poner acá, y significa algo similar al AQ, pero un poquito más raro. Ustedes quédense con esto, Profesor, ¿sí? profesor, te hago una aclaración. Que Ujú. dijiste las sales son las que están en la Q. No siempre son sales. Por Sí, ejemplo, ahí tenés hidróxido de magnesio, no es una sal. bueno, sí, sí, no es una... Está bien, ok. Las especies químicas que estén disueltas, así a Son seca, sustancias que se disocian. sí, sí, así a secas, especies químicas que estén disueltas en una fase acuosa, van a decir AQ, sean sales, sean hidróxidos, sean lo que sean, digamos. Bien. Y la otra cosa que se resalta en la ecuación de la reacción química son los coeficientes estequiométricos. Son numeritos que se ponen previo a cada sustancia. Cuando no hay ningún numerito, eso corresponde que tiene un uno, entonces se obvia ponerlo. Pero bueno, lo que indican los coeficientes estequiométricos son los moles que participan en la reacción, los moles de cada sustancia que participan en la reacción. En este caso tenemos un mol de magnesio reaccionando con 2 moles de agua para dar un mol de hidróxido de magnesio y un mol de dihidrógeno. ¿Sí? Esos numeritos que nosotros ponemos sirven para balancear la reacción. ¿Y qué es balancear la reacción? Eh, bueno, el balanceo es algo que se hace para que se garantice, digamos, que se conserva la conservación de la materia. Eh, lo que se dice es que los átomos de cada elemento, a cada lado de la reacción, tienen que ser iguales. O sea, si nosotros de este lado tenemos dos oxígenos, de este lado tenemos que tener sí o sí dos oxígenos, porque si no se están creando oxígenos de la nada o se están perdiendo, destruyendo, digamos, oxígenos y eso la materia se conserva, así que no estaría permitido, digamos, en una reacción química. Y bueno, esto es lo que cuento acá. Yo en reactivos tengo dos oxígenos y cuatro hidrógenos y un carbono, obvio. Y en productos tengo tres oxígenos, o sea, tengo distinta cantidad y tengo dos hidrógenos.
tengo distinta cantidad también. Entonces hay pérdida y ganancia, digamos. Pérdida por un lado y ganancia por el otro. Eso no está bien, tiene que estar igualado. Y ahí es cuando entran en juego los coeficientes estequiométricos estos para lograr el balance. O sea, nosotros sabemos que esto es metano, CH4. El metano reacciona con oxígeno para dar estos dos productos, pero eso no se puede escribir de esta forma sin coeficientes estequiométricos porque no cumple la conservación de la materia. Hay otra relación de moles que está dada por la ecuación balanceada que es la correcta, digamos. Acá si se fijan tengo 4 hidrógenos, 2 por... O sea, tengo 2 moles de agua acá, entonces cada mol de agua tiene 2 hidrógenos, 2 moles tienen 4 hidrógenos, entonces tengo 4 acá y 4 acá. Y lo mismo para el oxígeno, tengo 2 oxígeno acá por 2, 4, y acá tengo 2 por este lado y con este numerito acá tengo 2 también, entonces 4 y 4, ¿sí? El balanceo siempre es el primer paso para cualquier ejercicio de reacciones. Tipo, si es el ejercicio 1 es reacciones, el inciso A es balancear la ecuación. Y bueno, ¿cómo se hace este balanceo? O sea, hay distintos métodos que se presentan en el libro. Unos son matemáticos, pero son tipo un sistema de ecuaciones que malardo para plantearlo, resolverlo, todo se lleva siempre mucho más tiempo que directamente hacerlo por prueba y error. Eh, Aparte que bueno, el libro da un par de tips, digamos, para hacerlo y no fallar, digamos, en el intento, no marearse, digamos. Bueno, el primer tip es, ustedes tienen distintos elementos dispersos en toda la reacción, ¿sí? Entonces vamos a empezar a balancear desde los elementos presentes en menos especies, o sea que van a estar dispersos en menos sustancias distintas, seguido a los que están más presentes, o sea, los más presentes por último, ¿sí? Ahora voy a hacer un par de ejemplitos para que se vea. El segundo tip es que pueden usarse coeficientes que no sean tipo números enteros, o sea, 1, 2, 3, sino que sean fracciones, como 1/2 o 3/2. También voy a dar un ejemplito. Y el tercero es que si hay alguna sustancia simple sería algo elemental como acá el oxígeno, si hay alguna de estas sustancias simples, dejar ese elemento, digamos, que forma la sustancia simple, el oxígeno por ejemplo, para lo último. O sea, yo balanceo el resto de todas las cosas y probablemente al final me queden desbalanceados los oxígenos, que los dejé para lo último, y los balanceo metiéndole un numerito cualquiera a esa sustancia simple, ¿sí? Ahora también lo vamos a ver. Bueno, acá el ejemplo, este es creo que lo que mostré antes, pero ahora muestro el proceso de balancear. Si se fijan, estas eran las 3 reglitas, hay una sustancia simple, la tercera digamos que aplicaría. Entonces lo que hago es dejar esta sustancia simple, el elemento que la forma, para lo último, para balancear a lo último. Entonces, ¿qué hago? Los carbonos, tengo uno acá y uno de este lado, están balanceados. Los hidrógenos, tengo 4 acá y 2 acá. Entonces, bueno, dejamos para el último el oxígeno, balanceamos primero los hidrógenos. Para que esté igual de este lado que de este lado, le meto un 2 acá al agua, ¿sí? 2 por 2, 4, entonces se igualan, ¿sí? Y después ya tengo balanceados los carbonos, tengo balanceados los hidrógenos, me falta por balancear los oxígenos. Y como tengo la sustancia simple, yo puedo meterle un numerito acá, y por meter ese numerito no me va a cambiar ninguna otra cosa, solamente el oxígeno, entonces yo lo puedo acomodar a gusto.
Si yo tipo, tuviese que balancear poniendo un número acá, por ejemplo, me va a cambiar los carbonos que tengo, entonces ya me va a desajustar todo, digamos. Y bueno, cerramos por balancear ese oxígeno poniendo el coeficiente en la sustancia simple. Y acá pueden servir las fracciones, o sea, yo voy a usar cualquier número que me sirva para que eh, queden igualados. En este caso tengo dos oxígenos y tengo 2 por uno, tengo 2 y 2, 4, y acá tengo 2, entonces le pongo el 2 que ya había puesto antes, digamos. Eh, Bien, ese sería un ejemplito de caso que la reacción tiene sustancia simple. Ahora lo que voy a hacer es ir de la sustancia del elemento que está más presente al menos presente. No, al revés. Del, para que, para que lo leo porque ya me morí. Eh, lo menos presente a la más presente, ¿sí? Bien. Entonces, si miran acá, tengo el calcio, bueno, el hidrógeno está en esto y en esto, está en 3. El calcio está en 2 nomás, en este no está y en este no está. Está en 2 pero está balanceado. Tengo uno del lado de los reactivos y uno del lado de los productos. El nitrógeno está solamente acá y está solamente acá, está en 2. O sea que está en menos casos que el hidrógeno. Y el oxígeno está en todas las especies. Está en el primero, segundo, en los dos productos. Así que voy a encarar primero el nitrógeno. Si se fijan, acá tengo uno solito. Y del lado de los productos tengo uno, pero está el paréntesis, digamos, está multiplicado por este 2. Entonces todo lo que está acá adentro está multiplicado por ese 2. Entonces yo tengo 6 oxígenos acá y 2 nitrógenos acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tendría que pasarlo antes de eso. Primero el nitrógeno, por ser el menos presente de los desbalanceados, le meto el 2 al ácido nítrico. Entonces ahí balanceé los nitrógenos. Tengo balanceado el calcio, tengo balanceado los nitrógenos. Lo que resta es balancear una de las, o sea, en realidad sí el menos presente de los desbalanceados sería el hidrógeno, que está en solo 3, 1, 2, 3 especies con hidrógeno. Balanceo los hidrógenos metiendo, bueno, spoiler, vamos a contarlos. Tengo 2, por este coeficiente estequiométrico tengo 2 hidrógenos más 2 hidrógenos, este 2 multiplica adentro, tengo 4 de este lado y de este lado tengo solo 2. Entonces, ¿qué hago? Le meto el 2 al agua. ¿Sí? Y al meter el 2 al agua, si cuento los oxígenos, voy a ver que automáticamente se balancearon. Eso suele pasar porque no se plantean reacciones tipo descabelladas, así que lo normal es que como que termina cerrándote todo bien y decís bien. Pero bueno, contemos los oxígenos, tenemos 3 del ácido nítrico, pero multiplicados por 2, 6, más 2 oxígenos acá, porque el 2 entra adentro. Entonces tengo 6 más 2, 8. Y tengo lo mismo acá, este 2 entra adentro, entonces tengo 6 oxígenos y 2 por 1, 2, tengo 8 oxígenos también. Y bueno, ahí cerró. Parece fácil, pero o sea, hay veces que marean un poco las reacciones y que podés plantear uno y llegar al final y no te pasa eso de automáticamente se balanceó todo, entonces tenés que probar de nuevo con otros numeritos y bueno, es prueba y error. Pero en sí este es el método más rápido. Hacer un planteo matemático
hasta capaz que ni lo saben resolver porque queda un sistema tipo muy grande y bueno. Y acá un ejemplito de lo de las fracciones, es un ejemplito bastante simple, pero para que se visualice, yo tengo un hierro de este lado, un hierro de este lado, y tengo dos oxígenos acá, sustancia simple, y un oxígeno de este lado. Entonces le chanto un medio, y un medio por 2 da 1. Entonces tengo un solo oxígeno acá, eh, y tengo uno acá, y ahí queda balanceado. Otra vez voy a tener que ir a buscar la voz que se me está yendo para cualquier lado. Sí. Bueno, ¿para qué sirve esto de balancear la reacción? Bueno, para que tenga sentido físico, digamos, y para poder hacer los cálculos estequiométricos que son prácticamente todo en lo que consiste el ejercicio de reacciones que les van a tomar en un examen. ¿Qué son los cálculos estequiométricos? Son cálculos que usamos para predecir la cantidad de producto que se puede obtener a partir de unos ciertos reactivos que nosotros tenemos. O sea, yo tengo 18 gramos de agua y quiero saber en cierta reacción cuánto se va a formar de producto a partir de ese agua. Bueno, los cálculos estequiométricos nos dejan hacer esa predicción. Al igual que, no sé, yo quiero una cierta cantidad de producto, quiero, no sé, tantos moles de producto, cuántos reactivos voy a necesitar para obtener esa cantidad de producto que yo quiero. Todo con cálculos estequiométricos. Y siempre se realizan a partir de la ecuación balanceada de la reacción. Por eso siempre el primer paso va a ser balancear. Acá voy a hacer, o sea, la unidad de reacciones es bastante larga y plantea 80 reacciones para ir explicando cada tema que se va sumando, cada cosita que se agrega, digamos. Yo acá lo que planteo es un caso y voy sacando todas las cosas que pueden meterse adentro de ese caso, de ese ejercicio, digamos. Lo que planteo acá es que estamos queriendo averiguar los productos, la cantidad de productos que se van a formar a partir de una combinación de reactivos que nos dan como datos. O sea, tengo una reacción que tiene, por ejemplo, dos reactivos y dos productos, y me dicen que tengo tal cantidad de tal reactivo y tal otra cantidad de el otro reactivo. Entonces yo tengo de dato la masa o los moles de reactivos con los que inicio. Quiero saber cuánto se forma al final. Bueno, el paso a paso es, primero, balancear la reacción y armar tabla que relaciona moles y masas de cada sustancia. Esto lo voy a explicar después, o sea que ahora leo el paso a paso y después muestro de qué estoy hablando. Ahora capaz que ni me sigan. Pero bueno, armo una tabla que relaciona los moles y las masas de cada sustancia a partir de la reacción balanceada. Segundo paso, clarificar cantidades de reactivos presentes. O sea, los datos a mí me van a decir que tengo una cierta cantidad de reactivos, pero pueden no decírmelo así directamente, tipo tenés 30 gramos de agua. Pueden decírmelo de forma no explícita, o sea, ese agua tiene impureza, o tu reactivo está dentro de una solución y tenés que averiguar cuánto hay dentro de esa solución, cosas así. Tercer paso sería verificar reactivo limitante y reactivo en exceso. Ya voy a hablar de qué se trata esto. Y el cuarto ya sería el final, calcular lo que estamos buscando, o sea, predecir los productos que se van a formar según los datos del ejercicio. Bueno, balancear la reacción y armar la tabla que relaciona moles y masas de cada sustancia. Balancear la reacción, ya hablamos cómo era. Nosotros vamos a partir de una reacción sin coeficientes estequiométricos seguramente, y vamos a tener que saber colocárselos.
Y la tabla de la que yo hablaba, que relaciona moles y masas de cada sustancia, es así. O sea, yo ubiqué la reacción, abajo ubico para cada sustancia los moles que participan en la reacción, y eso es directamente, a ver si acá lo digo, directamente indicada por el coeficiente estequiométrico. O sea, acá metano es 1 mol, dioxígeno 2 moles por el 2 este, dióxido de carbono 1 mol y agua 2 moles. Y las masas que están acá van a ser lo que representan esos moles de reactivo o de producto, esos moles de sustancia. ¿Cómo se obtienen? Multiplicando la masa molar de la sustancia por la cantidad de moles que ustedes marcaron acá. Entonces ahí tienen que sacar la tabla periódica. Si la veo por acá la agarro. Pero bueno, tienen que sacar la tabla periódica y ponerse a sumar. El carbono, si se fijan, ¿se acuerdan que lo había mostrado en la clase de soluciones? Cuál era el numerito que era la masa molar del elemento. Cuestión que tienen que ir sumándolas y verificar, bueno, carbono pesa 12 y cada hidrógeno pesa 1, entonces 12 más 4 por 1, digamos, 12 más 4, 16 gramos. Eso sería, la masa molar de esto son 16 gramos y como es 1 mol, queda el 16 directo. El oxígeno pesa 16, cada oxígeno. Como es dioxígeno, la molécula pesa 32 gramos por mol. O sea, el dioxígeno, la masa molar es 32 gramos por mol. Como son 2 moles, ese 32 lo multiplico por 2, me queda 64. Hago lo mismo con el CO2 y lo mismo con el agua, me van a quedar estos numeritos. Si quieren les dejo un poco de tiempo para que lo chequeen, tipo para seguirme y ubicarse. Y si saben de masa molar, digamos, se ubican en eso, sigo nomás. Si quieren decirme. ¿Alguien quiere hacerlo y quiere que lo espere? ¿Olis? Hola, ¿puedes explicar Sí. de nuevo esa partecita? Bien, ¿cómo calculo las masas? Sí. Bien. Bueno, acá tengo la tabla. Yo había, en la clase de soluciones, está el resumen, eh, había mostrado cómo era la masa molar y eso, pero bueno, si hasta lo de mol se ubicaron, digamos, o sea, el coeficiente estequiométrico me dice los moles que están en juego de cada sustancia, entonces esto no tiene nada, es 1 mol, esto tiene el 2 mol, 1 mol y 2 mol. Acá, en las masas, yo voy a poner lo que pesan esa cantidad de moles. Como yo sé lo que pesan es calculando la masa molar del compuesto del que estoy hablando. 1 mol de metano. Eh, voy a cambiarme, si no. O después vuelvo a esto, si no, y. O sea, lo marco con. Me ayudo con una tabla periódica, tipo la abro y les muestro bien. Eh, pero bueno, el carbono tiene un cierto peso, cada mol de carbono pesa una cierta cantidad y cada mol de hidrógeno pesa una cierta cantidad. Concretamente, 1 mol de carbono pesa 12 gramos y 1 mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Como yo tengo un carbono y 4 hidrógenos, tengo 12 más 4 por 1, que es el peso del hidrógeno, 12 más 4, 16 gramos. El oxígeno, el numerito que ustedes van a leer en la tabla periódica, que después se lo muestro bien para que sepan de lo que hablo,
Estuve mal ahí, tendría que haberlo mostrado de nuevo. El oxígeno pesa 16 gramos. Como yo tengo dos oxígenos, no miren este 2. Como yo tengo dos oxígenos en la molécula, tengo 2 por 16 gramos, 32. ¿Sí? 32 gramos por mol de dioxígeno. Como yo tengo 2 moles, ¿sí? Ese 32 se multiplica por 2 y pasa a ser 64. Eh, Espero que se esté entendiendo, pero si no, después volvemos. Porque sí, tendría que hacerlo señalando la tabla periódica y desarrollándolo un poquito más. Colgué ahí. Pero bueno, acá si se fijan, yo había dicho, el oxígeno pesa 16 cada uno y el carbono pesa 12. Si ustedes hacen 12 del carbono más 16 más 16, o sea, 16 más 16, 32, más 12, 44 gramos. Como es un mol, directamente ponemos esa cantidad. Y si vamos al agua, tengo 16 del oxígeno, este 2 todavía no lo miro. Espero que el mouse lo tape. Tengo ¿Y por 16. qué se dice 2 mol? ¿Cómo? ¿Por qué el 2 mol? Porque ahí, o sea, ¿Por qué se dice 2 mol? Sí. yo acá lo que estoy indicando son los moles que participan en la reacción, los moles de agua que participan en la reacción. ¿Y por qué 2? Porque para balancearlo, para balancear la reacción, como estábamos diciendo, yo necesité un 2 acá, ¿sí? La reacción me quedó balanceada con un 2 ahí y con un 2 acá. Entonces yo sé que un mol de esto reacciona con 2 moles de esto para dar un mol de esto y 2 moles de esto, ¿sí? Este 2 mol sale de balancear la reacción y cuando te cierra es ese numerito el que queda, ¿sí? Yo creo que con la práctica queda un poquito mejor esto. Pero sí, lo importante, o sea, para empezar, para hacer esta tabla, el primer paso siempre va a ser balancear la reacción. No lo hice acá porque lo había mostrado antes, pero bueno, balancear la reacción es que tiene que quedar la misma cantidad de cada elemento a ambos lados de la reacción. Entonces yo ahora tengo un carbono de cada lado, tengo 4 hidrógenos acá y tengo 2 por 2, 4 hidrógenos acá, 4 oxígenos, 2 por 2 y 2 acá más 2 por 1, 4 de todo este lado. Una vez que me queda balanceada, como estoy diciendo, esos numeritos que yo dejé son los definitivos y son los que yo voy a colocar abajo. Ahí. Sí, es complicado. No sé cómo mostrarlo. Después puedo volver de última a esto. Eh, Claro, ese después cuando termines con el Power, volvemos y volvés a explicar lo de los moles y eso. sí, sí. Para no repetirlo tantas veces. O sea, eh, voy a seguir diciendo lo mismo y no me van a terminar de entender. Eh, pero bueno, esto es una conclusión final, digamos, de que si ustedes balancearon bien la reacción, cuando la suma de los gramos que tengan acá, o sea, 16 más 64, tiene que ser igual a 44 más 36. O sea que yo, los gramos que tengo iniciales se tienen que conservar. La materia se conserva, o sea, no se tiene que perder ni ganar ni un gramo, digamos, después de una reacción. Entonces, bueno, 16 más 64 tiene que ser igual a lo que se haya juntado acá, que es 44 más 36. Y si se fijan, coincide. Pero bueno, después vuelvo a balanceo y este tema de la tablita. Que esto es clave para hacer todos los ejercicios. Bueno, segundo paso era clarificar cantidades de reactivos presentes.
O sea, a mí me van a dar de dato una cierta cantidad de reactivo eh, que yo tengo que saber tener la lista para procesar, digamos. Ese reactivo tiene que ser tipo la cantidad pura que va a estar presente para reaccionar. ¿Sí? ¿Qué se puede presentar acá? Caso 1, en vez de decirme tenés 30 gramos de cloruro de sodio, me dicen que ese cloruro de sodio está en una solución, está disuelto, digamos, en agua, y me dan la cierta cantidad de solución y la concentración de esa solución. Entonces esto es lo que yo había hecho la otra vez en la clase de soluciones. O sea, yo sé que la concentración era la cantidad de soluto, que sería la cantidad de reactivo en este caso, la cantidad de soluto sobre cantidad de solución. Entonces yo despejaba cantidad de soluto, pasaba esto de abajo multiplicando para allá y me queda cantidad de soluto, esto, igual a concentración por la cantidad de solución que la pasé multiplicando. Ahí yo averigüé la cantidad de reactivo que voy a tener presente para reaccionar, ¿sí? Este sería el dato que a mí me interesa. Y a mí me dieron concentración y cantidad de solución, ¿sí? Segundo caso, esto es raro, esto es nuevo. Me dicen que en vez de decirme tengo 20 gramos, por ejemplo, de dioxígeno gaseoso, o sea, oxígeno estado gas, me dicen que tengo 20 litros. Y yo tengo que averiguar cuánto es esos 20 litros, porque para hacer los cálculos siempre voy a usar estas unidades, o moles o masas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a querer averiguar? Ese volumen de gas que me dijeron, cuántos gramos o cuántos moles son. Bueno, lo que se usa acá es, me dicen el volumen en CNPT, que son condiciones normales de presión y temperatura. O sea, son unas condiciones fijas de presión, que es una atmósfera, y de temperatura, que serían creo que 0 grados centígrados o 25. Si alguien lo sabe, se acuerda bien, que me lo diga. Pero bueno, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? sí, ¿2 litros? no, era una atmósfera y 0 grados o 25 grados. En realidad no importa, pero bueno. No, esa parte no me sé. Yo sé cuánto es Sí, nomás. era 22,4. Bien. Eh, entonces, me dicen un Hay cierto... veces que te dicen 0 y hay veces que te dicen 25 y hay veces que te dicen 4. Sí, es un lío ese tema. Pero bueno, lo importante es que les van a decir un volumen y que está en condiciones normales de presión y temperatura, sean cuales sean, digamos. ¿Qué pasa con eso? Un mol de cualquier gas, o sea, absolutamente cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa siempre 22,4 litros. O sea, si yo tengo un mol de gas, sea dióxido de carbono, sea oxígeno, sea monóxido de carbono, si es un mol, siempre va a ocupar 22,4 litros. Ese dato me sirve para calcular cuánto tengo yo realmente en el volumen que me dijeron. Entonces, acá lo que planteo es una regla de 3. 22,4 litros de gas en condiciones normales de presión y temperatura son un mol de ese gas, cualquiera sea. Entonces, acá me tapa de nuevo el coso de compartir la pantalla. Acá creo que dice volumen dato. O sea, el volumen de gas que me dieron de dato, cuánto ocupa. O sea, 22,4 litros son, 22,4 litros son un mol. El volumen que me dieron, cuántos moles son. Entonces esa sería la reglita de 3 que voy a plantear para zafar de este bardo que me dieron, digamos.
en el que en vez de decirme la cantidad de reactivo me dijeron el volumen que ocupa en condiciones normales. Bueno, creo que también con un ejemplo lo entienden más, pero si a mí me dicen, por ejemplo, tenés para reaccionar 10 litros de oxígeno en condiciones normales, ¿qué hago? Y quiero averiguar cuántos moles son, porque así los voy a poder usar en los cálculos estequiométricos. Entonces, 22,4 litros son 1 mol, 10 litros de oxígeno son X, y ahí hago esto por esto, dividido esto, me da el resultado que quiero. ¿Sí? Si no saben cómo era la regla de 3, cómo se procede, díganmelo y vuelvo y lo digo. Bueno, caso 3 de esto de reactivos no dados de forma explícita. El caso 3 es que me dan una cantidad explícita, como en gramos o en moles, pero me dicen que tiene un porcentaje de impureza. ¿Qué pasa con las impurezas? Si yo tengo 20 gramos de sal, de los cuales solamente una parte es sal pura, lo que va a reaccionar es solamente esa parte pura. La impureza molesta, digamos, va a quedar y no va a generar producto. Entonces yo no puedo calcular, o sea, no puedo predecir cuánto se va a formar de un producto a partir de una cantidad que contiene impurezas. Entonces, por ejemplo, yo tengo 6 gramos de cloruro de sodio 95% puro. ¿Qué quiere decir eso? Solamente 95% de esa cantidad es el reactivo que yo quiero, que es cloruro de sodio. Entonces, 95% puro quiere decir cada 100 gramos de reactivo, cada 100 gramos de cloruro de sodio, tengo 95 gramos de ese reactivo puro. ¿Sí? Cada 100 solamente tengo 95 de puro. Entonces, en 6 gramos de reactivo, ¿cuánto tengo? Entonces ahí de nuevo, 6 por 95 dividido 100, y me va a dar, lo hago, acá me da 5,7. O sea que de los 6 gramos que yo tenía como dato original, me voy a quedar solamente con 5,7 gramos de cloruro de sodio puro. Eso va a ser lo que va a estar presente para reaccionar. Si yo uso 6 gramos, es una cantidad que está mal. Y una pequeña aclaración con esto es que ahí a veces dicen el porcentaje de pureza y a veces dicen el porcentaje de impureza, ¿sí? Entonces acá me están diciendo cuánto hay puro y acá me están diciendo cuánto hay impuro. Y la relación, o sea, para que me sirva esta reglita de 3, lo que tengo que hacer es esto. O sea, 6 gramos 95% puro es igual a decir 6 gramos con 5% de impureza. Y esta formulita, el porcentaje de pureza es igual a 100, que sería el total, digamos, menos el porcentaje de impureza. O sea, porcentaje de pureza es igual a 100 menos 5, me da 100 menos 5, 95%. ¿Sí? Esto que ven acá de pureza está presente tipo en el ejercicio más difícil de reacciones. O sea, esto sería como nivel examen, que les hagan atravesar, digamos, el dato de pureza, ¿sí? Así que es normal tipo que les cueste razonar por qué tengo que calcular lo puro y por qué no uso directamente el dato. Bueno, pero acá queda, digamos, y cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio y lean pureza, ¿cómo mierda era? Bueno, vienen acá y lo sacan, ¿sí? Bueno, el pasito 3, si se acuerdan,
Bueno, acá con esto de pureza ya me quedé sin, digamos, casos en el que los dan, que no les dan implícito, no les dan explícito la cantidad, digamos, es solución, una cierta cantidad de solución con la concentración, o volumen de gas, o reactivo impuro, ¿sí? Una vez que yo atravesé cualquiera de esas barreras que me dieron, lo que yo quiero averiguar es reactivo limitante y reactivo en exceso. Esto sería una reacción, pero fácil para que les quede el, el concepto. O sea, yo tengo una salchichita con el pan de pancho, con un pan de pancho, me va a dar un panchito, ¿sí? Acá sería, por ejemplo, un mol, un mol, un mol, ¿sí? Un mol de salchicha más un mol de pancho, de panes, me va a dar un mol de panchos, ¿sí? Entonces, ¿qué onda lo de reactivo limitante y en exceso? Si yo tengo 6 panes de pancho y tengo 5 salchichas, no voy a poder armar 6 panchos, o sea, como según la cantidad de panes de pancho que tengo, sino que solamente 5. O sea, voy a agotar las salchichas y me van a terminar sobrando panes de pancho. ¿Qué estoy diciendo ahí? El pan de pancho sobra, están en exceso los panes y las salchichas serían limitantes. O sea, la cantidad de salchichas me limita la cantidad de panchos que yo voy a poder hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo digo después. O sea, si yo, por ejemplo, esto fuese un reactivo real, digamos, no fuese una salchichita, yo voy a calcular, o en este caso sería con los panchos, con los panes, si yo calculo a partir del reactivo en exceso la cantidad de producto que se va a formar, o sea, si yo tomo que tengo 6 panes de pancho y digo voy a formar 6 panchos, le voy a errar, porque en realidad lo que limita la reacción, lo que se va a terminar antes y me va a decir en realidad cuánto pude formar de producto, son las salchichas, ¿sí? Entonces, siempre los cálculos para predecir el producto lo voy a hacer a partir del reactivo limitante. ¿Cómo averiguo cuál es el reactivo limitante? Así, a ver, para que me ubique. Bueno, yo acá vine de nuevo con la misma reacción y la misma tablita. Después les muestro cómo construir esta tablita, pero esto me va a servir para hacer cualquier cálculo que yo quiera hacer, ¿sí? Y bueno, si ustedes lo leen acá, es un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Lo mismo se puede decir para los gramos. 16 gramos de metano, que serían 1 mol, reaccionan con 64 gramos de dioxígeno, que serían 2 moles, para dar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. Serían 1 mol y 2 moles, ¿sí? Entonces, bueno, la regla de la reacción, esta ecuación, nos dice que cada 16 gramos de metano se consumen 64 gramos de dioxígeno. O sea, eso sería la salchicha, digamos, y esto el pancho. Y los 16 gramos serían una salchicha y los 64 gramos serían, perdón, digo el pancho y es el pan del pancho. 16 gramos serían como la salchicha y 64 gramos serían como el pan del pancho, ¿sí? Esto con esto va a reaccionar y dar esto, ¿sí? Pero si yo pongo más cantidad acá, eso va a estar de sobra, ¿sí? Va a estar en exceso. Cuestión. Si lo que nos plantean es que tenemos 30 gramos de metano y 80 gramos de dioxígeno,
Ahí lo que me están diciendo es una situación parecida a lo de 5 salchichas y 6 panes de pancho, ¿sí? Eh, pero ¿cómo averiguo cuál de estas cantidades representa, digamos, el exceso y cuál el limitante? ¿Sí? Lo hacemos con una regla de 3 y es, yo sé que siempre la esto es importante, siempre el primer renglón de la regla de 3 que ustedes construyan va a ser a partir de información que sale de la tablita, ¿sí? Para estos cálculos. 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de dioxígeno, ¿sí? Esto lo saqué de acá, es una regla. Entonces yo me planteo la cuestión, 30 gramos de metano, ¿con cuánto va a reaccionar de dioxígeno? Entonces ahí hago esto, x igual, este resultado no estaría, pero bueno, haría 30 por 64 dividido 16 y me da este número que no lo alcanzo a ver, pero 120 creo gramos de dioxígeno, ¿sí? ¿De 120? 120, me lo tapa acá lo de que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, entonces de acá de este cálculo yo saqué que 30 gramos de metano en realidad reaccionan con 120 gramos de dioxígeno, ¿sí? Entonces yo para consumir los 30 que me dice el inciso necesito 120, pero yo estoy teniendo 80 nomás. O sea, me estoy quedando corto de dioxígeno para consumir todo este metano. Entonces, acá tienen la conclusión. 30 gramos de metano necesitan 120 de dioxígeno. Como hay menos dioxígeno que 120, tenemos solamente 80. El dioxígeno es limitante y el metano está en exceso. Esa conclusión me pudieron seguir. Capaz que no calan, digamos, en cómo la saqué, pero más o menos se entendió. Es re importante. No sé si leen Dicen algún... que sí por el chat, Ah, cosas que bien. están entendiendo. Bien, bien, bien. Eh, la magia de los panchitos. Ah. Cuestión. Entonces, acá está la conclusión que había dicho antes. Eh, todo este tema del limitante y en exceso es importante por eso, porque si yo calculo los productos obtenidos usando el exceso, voy a tener un valor mayor al real que se formará. O sea, yo estoy calculando los panchos obtenidos a partir de los 6 panes y tengo 5 salchichas, ¿sí? Acá, bueno, acá lo digo, y carita triste. Faltaba la última salchicha, digamos. Entonces yo terminaría diciendo que son 6 los panchos y solamente fueron 5. Bien. ¿Qué sigue? Bien. Ahora ya el cuarto. Pero bueno, esto grábenselo siempre. El resultado final que ustedes le van a preguntar, que va a ser, no sé, cuánto se forma de tal cosa, siempre tienen que buscar el reactivo limitante y hacer todos los cálculos a partir de la cantidad de reactivo limitante, ¿sí? Y otra cosita, acá yo, fíjense que tengo 30 gramos de metano y 80 gramos de dioxígeno. Acá no tengo ninguna de las barreras que había planteado antes, de que esté en una solución, que me digan el volumen en vez de la cantidad, o que tenga impureza, ¿sí? Si yo digo acá, por ejemplo, que tengo 30 gramos de metano 50% puro, que sería horrible, entonces este cálculo de reactivo limitante yo lo tengo que hacer con la cantidad de metano puro, ¿sí? Entonces por eso el paso anterior a esta determinación es clarificar la cantidad que yo tengo realmente, ¿sí?
porque voy a tener que usar esa cantidad para todos los cálculos, los de limitante y los de predicción después, ¿sí? Bueno, si fuese 50% puro, acá serían 15 gramos, o sea, la mitad es impuro, entonces solamente 15 gramos de metano están presentes y me daría distinto, me daría que, bueno, yo porque ya lo veo, digamos, pero si yo pongo un 15 acá, me va a dar una cantidad más chica de dioxígeno y me va a dar que ahora el limitante es el metano. Pero capaz que diciéndolo se pierden y no quiero eso, así que bueno. Cuestión. Paso 4. Calcular las cantidades que nos solicita el ejercicio. Ya clarificamos la cantidad de reactivo, ya verificamos cuál es el limitante y lo vamos a usar para predecir los productos, ¿sí? Entonces, tengo 30 gramos de metano y 80 gramos de dioxígeno. ¿Cuánta masa de agua se forma? ¿Sí? Esa sería la clase de pregunta que les harían. ¿Cómo yo averiguo eso? Yo sé que, bueno, a ver si... Acá, no quería spoilear el resultado. Bueno, lo primero que tengo que saber era el limitante. Sabemos que el dioxígeno, ya lo calculé antes, era el limitante. Entonces, para que no me pase ese error, tengo que usar esa cantidad o sea, los 80 gramos para hacer los cálculos, ¿sí? Si se fijan acá, yo sé que 64 gramos de dioxígeno, por la regla de la reacción, me van a dar 36 gramos de agua. A mí me están preguntando la masa de agua que se forma a partir de 80 gramos de dioxígeno. Que planteo, regla de 3. Renglón de arriba, sale de la reacción, 64 gramos de dioxígeno nos dan 36 gramos de agua, ¿sí? ¿Cuánto nos dan 80 gramos de dioxígeno? 80 por 36 dividido 64, la masa de agua formada son 45 gramos de agua, ¿sí? Ahora capaz que es todo color de rosa, pero después cuando tenga que hacer el ejercicio solo puede complicarse. Pero bueno, lo que tienen que saber es esto. El primer renglón de la regla de 3, que es lo que yo sé que va a pasar, sale de la reacción balanceada. Yo sé por la reacción balanceada que 64 forman 36. ¿Cuánto forman 80? ¿Sí? Y otra preguntita que les pueden hacer. En este caso me preguntaron masa de un producto. En este segundo caso me preguntan moles de un producto, ¿sí? Ahí yo, o sea, bueno, voy a ir a ellos directamente. En realidad no. Me preguntan moles de CO2 formado, ¿sí? Yo tengo 80 gramos de dioxígeno y metano en exceso, ¿sí? Entonces, yo sé que quiero averiguar moles de CO2. Yo sé que 64 gramos de dioxígeno, que el dato está en esa cantidad, digamos, 64 gramos de dioxígeno me van a dar, y ahora voy a usar los moles directamente, porque yo quiero averiguar moles. 64 gramos de dioxígeno me dan 1 mol de CO2. ¿Cuántos moles van a salir de 80 gramos de dioxígeno? ¿Sí? Entonces 64 dan 1 mol, 80 gramos dan 80 por 1 dividido 64, 1,25. Otra cosa que quiero resaltarles, y por qué hice este cambio, digamos, y por qué siempre uso el 64 gramos acá y no uso los 2 moles, por ejemplo, es que en la regla de 3, ustedes de cada lado de esta línea separatoria, digamos, o sea, de este lado izquierdo, tienen que tener las cantidades en las mismas unidades.
O sea, si yo tengo el dato, voy a calcular a partir del dato de gramos de dioxígeno, el primer renglón, este lado, tengo que hacerlo con gramos de dioxígeno, ¿sí? Y puedo usar arriba o abajo, o sea, moles o gramos, según lo que yo quiera obtener. Porque este lado, el resultado va a ser lo mismo que yo planteé acá arriba, ¿sí? Si yo planteo gramos acá, gramos de CO2, el resultado son gramos de CO2. Si yo planteo moles de CO2, el resultado es lo que quiero, moles de CO2, ¿sí? Por eso en la anterior también hay usado gramos. Yo quería masa de agua, no usé 2 moles, que obtenía 2 moles en el renglón de arriba, sino que usé que obtenía los 36 gramos eso. ¿Sí? Creo que fui claro en esa parte. Entonces, bueno, díganme si repito algo primero de todo esto de cuánto se forma y qué sé yo. No puedo ver el chat, así que necesito que me soplen si está todo en orden. Nadie está escribiendo nada, no sé. Ah, bueno. Eso. Están ahí procesando. Quedar en el... Yo repito cuantas veces haga falta, así que díganme nomás. Alguien puso, yo me perdí en los limitantes. Todo el otro Ajá, entendió. bien. Te perdiste, no sé si podés prender el micrófono, pero si no, escribilo. ¿Te perdiste en cómo averiguar el limitante o te perdiste en por qué uso el valor del limitante? O yo supongo que en cómo averiguar el valor, probablemente. Sería lo más complicado. La parte en la que no use Sí, panchitos. dijo que se perdió en cómo averiguar. Claro, bien. Ok, creo que acá. Bien. Ok. Perdón, le pego un rodillazo a la mesa. Bien, la reacción ocurre de esta forma. Un mol de metano reacciona con 2 moles de dioxígeno para dar 1 mol y 2 mol. Esta parte no la voy a mirar todavía, por ahora, digamos, estoy en reactivos. Entonces, 1 mol de metano va a consumir 2 moles de dioxígeno, o al revés, si yo tengo 2 moles de dioxígeno, se van a consumir 1 mol de metano, si la reacción ocurre, ¿sí? Lo mismo significa, o sea, esta reacción, digamos, también quiere decir que 16 gramos de metano, que son 1 mol, van a consumir 64 gramos de dioxígeno, o al revés, 64 gramos son 2 moles de dioxígeno, ¿sí? Entonces, 64, si yo tengo presente 64 gramos de dioxígeno, me van a consumir 16 gramos de metano. Entonces, el dato, o sea, yo no tengo ni 16 ni 64, ni 16 de metano ni 64 de dioxígeno. Yo tengo 30 de metano y 80 de dioxígeno. Y yo quiero averiguar cuál va a ser el limitante, porque si yo calculo con el exceso, bueno, el error que pasaba, los 6 panchos cuando tengo 5 salchichas. Bien, yo la regla, lo que yo sé es que 16 reaccionan con 64, ¿sí? Entonces planteo eso. Se puede plantear de distintas formas esto, pero tomando los gramos de metano, digamos, 16 gramos de metano reaccionan con 64. Eso es lo que sé por la reacción. Entonces, si yo en realidad tengo 30 gramos, ¿cuánto se consume de dioxígeno para esos 30 gramos? El valor que se consume por resultado de esta regla de 3, digamos, son 120 gramos de dioxígeno. Entonces la conclusión es que
como cada 16 se consumen 64, entonces si yo tengo 30, voy a necesitar 120 gramos de dioxígeno. ¿Sí? Bien. Como yo necesito... José, te corto Sí, un segundito. sí. Perdón, te corto un segundito. Ahí Facundo dice que no entiende dónde salen los 30 y los 80. Yo asumo que Ah, son del problema. El sí, problema sí. te los da a los Sí, sí. 30, 80 gramos. No sabe dónde salen esos números. Claro, bien. O sea, yo acá lo que, si me vuelvo atrás para que lo vean, digamos, esta guía paso a paso es, predecimos los productos que se forman a partir de una combinación dato de reactivos, ¿sí? La combinación dato de reactivos son eso que planteé, es el dato del ejercicio y son, de nuevo, 30 gramos de metano y 80 gramos de dioxígeno. O sea, a mí me van a decir en el ejercicio esta cantidad. Me van a decir que quiero hacer esta reacción y que tengo estas cantidades para reaccionar. ¿Sí? Esto tipo me lo inventé para que quede más claro todavía. Me lo inventé para poder mostrarles cómo se averigua lo de reactivo limitante y en exceso. Esto sería cambiante, digamos. Acá podría poner cualquier valor. Y me lo dice el libro, digamos, el ejercicio, el examen, lo que estén haciendo. Bien. Entonces, yo conozco, esto sí es la regla que parte de la reacción. Esto es lo que quiero averiguar para mi situación planteada en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, sigo por donde más o menos estaba. Para los 30 gramos de metano que me dijeron que tenía, yo voy a necesitar 120 gramos de dioxígeno porque es el resultado de esta regla de 3. ¿Sí? Entonces, como en vez de 120 me dijeron que tengo 80, o sea, tengo menos de lo que debería tener para consumir esta parte, o sea, esta otra parte, digamos. Como tengo menos de esto, o sea, tengo menos salchichas, esto va a ser limitante, ¿sí? Esa es la parte de tipo, si acá me dice, por ejemplo, el resultado en vez de 120 fuesen 60 gramos de dioxígeno, o sea que los 30 gramos de metano consumen 60 de dioxígeno, ahí lo que me está pasando es que se va a consumir todo el metano con 60 de dioxígeno y los 20 que me sobraron por encima de los 60, digamos, van a ser exceso. Entonces, en este caso, si me da mayor esta cantidad a la que realmente tengo, entonces esta cantidad está limitando, ¿sí? Si esta cantidad de resultado me da menor a lo que realmente tengo, ahí pueden necesitar tiempo para procesarlo y yo estoy yendo rápido, pero bueno, si esta cantidad me da menor a lo que realmente tengo tiene una cierta cantidad de exceso porque yo necesito menos, ¿sí? Después puedo plantearlo al revés. Bueno, cuestión. De nuevo con la conclusión de esto, 30 gramos, que es lo que yo tengo por dato de ejercicio, necesitan 120, pero no tengo 120, tengo 80. Como hay menos de esta cantidad, el de oxígeno es limitante, ¿sí? Tengo 80 y necesito 120. Estos 80 limitan, ¿sí? Puedo plantearlo, sí, capaz que lo haga. Más o menos me siguieron ahí, me seguiste, no me acuerdo quién. Creo que no sé quién me dijo, pero bueno. El que había preguntado que sí. Dijo que sí, bien. Todo muy claro, señor. Ah, bien. Eso fue Colo, ¿no? ¿El Colo? Sí, acá Ah, va a ser. está bien, está bien. Bien.
Eh, acá yo planteé esta orientación, o sea, yo acá estoy averiguando lo que necesito de dioxígeno para mis 30 de metano, pero yo puedo plantearlo al revés. Puedo plantear lo que lo que necesito de metano para mis 80 gramos de dioxígeno. Y si quiero plantearlo, lo tengo que escribir de nuevo, así que lo voy a hacer. No voy a calificar la presentación. Entonces, yo acá vamos a... Bien, acá hice dos diapositivas iguales. En esta situación original averigüé cuánto necesitaba de dioxígeno para mi metano, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es al revés. Yo tengo... voy a averiguar el metano para mi dioxígeno y van a ver que me va a dar la misma conclusión, digamos. ¿Qué pasa? Bueno, yo acá lo que tengo son 80 de O2, ¿sí? Entonces acá arriba yo tendría que poner la cantidad que saco de la reacción, pero en las mismas unidades que lo que estoy planteando abajo, que es lo que tengo. Entonces tengo que plantear en este lugarcito gramos de oxígeno, ¿sí? O sea que serían los 64. Se daría vuelta la cosa que planteé antes, ¿sí? 64 gramos de dioxígeno reaccionan con 16 gramos de CH4, metano. Fíjense cómo me quedó. O sea, 64 de oxígeno reaccionan con 16 de metano. ¿Cuánto metano voy a necesitar para 80? Y acá déjenme que lo haga. 80 por 16 dividido 64, 20. 20 gramos de metano. Ok. Bien. Si yo planteo que tengo 80 gramos de dioxígeno, me dice que necesito 20 de metano. Necesito 20 y tengo 30. O sea, tengo más metano del que necesito. ¿Sí? Tengo más metano del que necesito, el metano está en exceso. Y como el metano está en exceso, por descarte, el dioxígeno, el otro, digamos, está limitante. Fíjense que es la misma conclusión que la que llegué antes. En esta situación, planteando a partir del metano, el número me da mayor, o sea, necesito una mayor cantidad de dioxígeno que la que tengo. Y bueno, entonces el dioxígeno es limitante. Y planteándolo así, me da la misma... En números distintos me dice lo mismo. O sea, para mis 80 gramos de dioxígeno voy a consumir solamente 20 de metano cuando tengo 30. Entonces, esos 30 tienen un exceso, ¿sí? Entonces, esto lo muestro para que se pueden llegar a plantear la incógnita, digamos, de ¿y con cuál calculo? ¿Con los 30 o con los 80? Bueno, con cualquiera, porque van a llegar a la misma conclusión, digamos. Lo único que, bueno, tienen que razonar ese resultado para decir que el metano acá está en exceso, ¿sí? Bueno, ahí más o menos cerró, o sea, lo que sería la clase. Voy a volver y voy a mostrar un poquito más cómo calcular, cómo armar esta tabla, porque esta tabla es la clave de los ejercicios, o sea, literal la clave. Así que bueno, me siguieron, digamos, ahora con lo del limitante y el en exceso y con lo de el resultado. Esta creo que es la parte más fácil, o sea, lo enquilombado sería lo previo, lo del limitante y lo de las cantidades
no explícitas de reactivo. Si me dan el ok, corto esto y les planteo algo más, otra tablita más para hacer. La vamos haciendo juntos, juntes. Dicen que se entendió. Bien, bien. Uy. Bueno, ahí corté la presentación, ¿no?